Hola, estamos en un nuevo Publi Debate como cada semana. Hoy tengo a 3 candidatos muy interesantes y quiero que ustedes los conozcan y que hablemos sobre participación política. ¿Hay o no hay participación política democrática en Colombia? Entonces démosles un minuto para que se vayan conectando, todos puedan compartir. ¿Ya compartiste? ¿Puedo hacer la tarea? Por favor, hagan la tarea, todos compartamos para que a mucha gente pueda ver este debate que va a estar muy interesante y de eso no tengo duda. Vamos a ver, yo también voy a compartir, entonces se van conectando. Yo ya compartí, ¿cierto? Perfecto. Estamos todos listos entonces. Y quisiera contarles que aquí me están acompañando 3 candidatos. Me gustó mucho la dinámica de la vez pasada porque este no es un debate común. Primero porque lo digital nos permite hacer muchas cosas interesantes, pero también nos permite hacer debates que no hacen en otras partes. Y es que yo no he visto debates entre candidatos de diferentes circunscripciones. Por acá tenemos a Diego Cancino, del partido Alianza Verde, y él va por la Cámara por Cundinamarca. 101 cabeza de lista, fórmula de votos. Bueno, acá tenemos, ese era otro momento, perdón. Diego, por favor. Y acá tenemos a Santiago Morales, él es de Cambio Radical, y va por la circunscripción también, pero de Bogotá. ¿Tú quieres ser representante de la Cámara por Bogotá? Así es. Bueno, ya diga el número porque si no quedamos en desventaja. 102. 101. Cambio Radical. Y por este lado tenemos por la circunscripción nacional, tenemos por el partido Polo Democrático Alternativo, Alberto Benavides Mora. Hola Alberto. Hola, ¿cómo están? Con el Polo, sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Les cuento que aquí como no hay nada secreto, nosotros queríamos hablar sobre ordenamiento territorial, pero las cosas han venido cambiando de una manera estrepitosa y lo que estamos viendo es que en el país no solamente hay polarización, que para mí la polarización es buena y es interesante porque permite confrontar ideas diferentes y genera al final de cuentas una construcción democrática. Pero lo que estamos viendo hoy en el país es una radicalización de las ideas y lastimosamente lo que vemos en un país que históricamente ha sufrido esto, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el año 90 mataron a 4 candidatos presidenciales, pasando incluso por el Partido Liberal con Luis Carlos Galán, pasando por los 2 de la UP y pasando por uno del M19 que acababan de firmar un acuerdo y que se acababan de desmovilizar. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cuál es la situación actual? Hace unas horas el presidente Juan Manuel Santos acaba de decir que Gustavo Petro, uno de los candidatos presidenciales, exageró y que lo que está haciendo es victimizándose respecto a lo que pasó en Cúcuta. Yo quiero que ustedes me den como su visión general de lo que está pasando actualmente y qué está pasando. ¿Quién quiere empezar? A ser democráticos. Y todos volvamos a mirar digamos, yo comparto mucho la posición tuya inicial y es la democracia se enriquece de los conflictos. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a eliminar o a negar los conflictos y yo creo que los conflictos son connaturales a la vida de la sociedad y a la democracia y eso fortalece una apuesta política, una apuesta democrática y no hay que negarlos. Y las polarizaciones a veces pueden ser interesantes. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que tradicionalmente en Colombia en política esos conflictos han llevado a estigmatizaciones y en muchos casos a violencias o a eliminar la vida de la otra persona, digamos, porque piensa diferente. Y eso digamos que es muy, muy preocupante y lo que más me preocupa es que en esta época donde estamos transitando de las emociones de la guerra a las emociones de la paz, donde estamos ante el reto de transformar los conflictos de manera no violenta después de una firma del acuerdo con las FARC, pues que sigamos en esos temas. Yo, digamos, discrepo profundamente con el presidente Santos. Yo creo que lo que está detrás de lo que le pasó a Petro, pero también, digamos, algunos ataques que ha sufrido Uribe, pero, digamos, en varias perspectivas, lo que yo siento es que en estas elecciones hay un odio muy fuerte. Se está exacerbando un odio que a mí me preocupa mucho. Y Colombia tiene una cantidad de emociones en política y unas emociones en la democracia que se deben desarrollar, que se deben aprender, que debemos empezar a tejer. Las víctimas de la guerra no tienen odio. Y allá en Cúcuta hay un odio impresionante, acá en Bogotá, en Medellín. Entonces, reflexionemos sobre qué está pasando. Y segundo, digamos, un rechazo total lo que le pasó a Petro. Yo no sé si hubo una bala o no, parece que sí. Digamos, el impacto, los estudios que salieron ese día, pero el odio que había ahí es impresionante. Y tratar de acabar la vida de una persona de esa manera,
y de un candidato que es absolutamente rechazable. Si Petro no hubiera tenido ese carro blindado con todas esas, aunque hubiera sido una piedra, a ese tipo lo mata. Entonces, ¿dónde está la democracia y cuál es el juego en que estamos acá? Santiago, ¿qué opinas sobre esto? Sí, yo creo que aún no hemos entrado en una verdadera etapa de posconflicto. Nosotros hicimos un acuerdo con las FARC, muy respetable, lo celebramos, nosotros votamos por un sí, y en ese orden de ideas pues tenemos esperanzas que todo lo que venga posterior a eso sea paz. Pero ¿usted o todo el combo de Cambio? No, en realidad Cambio Radical apoyó la paz. Tuvimos ciertas objeciones en lo inherente a la Justicia Especial para la Paz, pero por supuesto que votamos sí, fuimos parte activa de ese plebiscito. Ahora, ¿qué estamos observando? Lo digo yo como candidato a la Cámara, como político, no sé si a ustedes les pasa, pero esa violencia como que se ha transformado, ha llegado a la civilidad. Tal vez ya no estamos con el tema de las balas, me refiero entre partidos, pero sí hay otro tipo de balas que yo los he catalogado como las que provienen de los ciberterroristas. Basta con que miren el fanpage mío por el cual están viendo este debate, esta conversación, y se encontrarán que nos están disparando sistemáticamente de un partido político que tenemos identificado a razón de un comentario violento por minuto. Y ese comentario violento afecta a mi mamá, afecta a mis hijos, afecta a mi reputación, y eso, en últimas, lo que nos está demostrando es que los colombianos nos volvimos intolerantes y que en cierta medida, si bien antes disparábamos balas, ahora lo que estamos disparando son improperios y una serie. Una pregunta, ¿qué pasa cuando esto viene del presidente de la República? Si nos afecta en el día a día, a mí me ha pasado, ¿no? A mí todo el tiempo también me están atacando de alguna u otra manera por lo que pienso, incluso metiéndose en mí, digamos, en mi vida personal, como mujer, atacándome por mis posiciones políticas. Y a mí lo que me da miedo de esta radicalización es que mañana estemos acá y por pensar diferente, alguien saque la mano y le pegue a alguien en un aula de clase y demás. ¿Qué pasa entonces cuando el mensaje viene directamente del presidente de la República y hoy lo que hace es restarle importancia al llamado que está haciendo un candidato a la presidencia? O sea, cuando pasó con Galán, una semana antes de matarlo, le hicieron un intento fallido de asesinato y los medios y todos los demás dijeron que él se estaba victimizando y que había shows. ¿Qué pasaría de pronto si viene de ahí? No, es muy grave, es muy grave. El problema es que todos aparentemente nos convertimos en delincuentes ciberterroristas, que es lo que yo observo todos los días en las redes. Y sí, del presidente para abajo, eso es muy grave. La pregunta puntual te la respondo, es muy grave. Ya no hay sesgo, ya no hay censura. Nos amparamos en que estamos detrás de un celular o detrás de un computador para decir lo que se nos venga en gana, ¿no? O de una investidura que es aún más grave, y nos disparamos los unos a los otros y nos acostumbramos. Me parece muchísimo más difícil lograr la paz en el cibermundo o en las ciberredes que en la vida real. Las balas se pueden parar, yo no sé hasta qué punto podamos contar. Alberto, ¿tú qué opinas sobre esto? Yo creo que cada vez que el presidente Santos habla sobre la realidad nacional, pues falla. Hace algunos años él dijo, el tal paro no existe. Y justamente días después se desarrolló uno de los paros campesinos y regionales más importantes de Colombia. Creo que lo que acaba de hacer creo que justamente tiene que ver con eso. Lo ha hecho este gobierno repetidas veces alrededor de los 222 líderes sociales asesinados después de la firma del acuerdo de paz, diciendo que no existe tal. Y creo que eso hace parte justamente de tres cosas por lo menos. Por un lado, un proceso de formación política, de cotidianidad política, que inicia con la misma manera como los políticos tratan a su gente, ¿no? Como lo que significa, digamos, dar un coscorrón, ¿no? o la manera también como desarrollamos la pedagogía política nuestra en términos de ser faccioso, o sea, que pierda el otro, así no gane yo. Pero también es una política que se inició hace 70 años, por lo menos, que ha fabricado a partir de la mentira y el miedo la manera de mantenerse en el poder. Y la mentira y el miedo generan justamente, son parte de una expresión que termina haciendo de la violencia la manera más puntual y directa de generar ese miedo. Entonces yo creo que está todo ligado, está ligado a una expresión de no reconocimiento de la realidad nacional, está ligado a unas formas de pedagogía, de manejo, de relaciones humanas,
como la del Coscorrón, con una situación histórica de manejar el miedo y manejar la mentira como una forma de mantenerse en el poder y recurrir a la violencia para sellar la mentira y sellar la mentira. Bueno, ya habiendo hablado de la situación particular y de lo que acaba de pasar con el presidente Santos como tal, a mí sí me gustaría entonces retomar, y ya con las personas que se están conectando, contarles, bueno, yo soy Mafe Carrascal, soy activista política, y entonces verán que no soy muy moderada en las cosas, en muchas de mis posiciones, tengo posiciones políticas, y acá lo que estamos generando es un espacio para que ustedes conozcan a quienes podrían ser los representantes nuestros en el Congreso, que a la larga, así tú vayas a representar a Cundinamarca, tú a Bogotá o tú a la Nación, al final a todos nos interesa. Entonces, ahora que vamos a hacer como un corte en esto, porque quiero que hablemos de una posible reforma política, si están o no están de acuerdo, qué habría que modificar para que realmente haya una participación política democrática en Colombia. Entonces, pues, quisiera que se volvieran a presentar, pero cada uno dijera qué ha venido haciendo, cuál es la dirección, hacia dónde van a dirigir su trabajo en términos de participación política, y les voy a decir yo por qué los identifico a ustedes. Les voy a decir, porque son cosas que la gente tiene que saber. Entonces, empecemos por ti, Alberto Benavides Mora, del Polo Democrático Alternativo. Y yo te identifico a ti, Alberto, porque estás en el Polo, pero tengo entendido que no estás como muy de acuerdo con la coalición Colombia y con su candidato presidencial. Eso es lo que he venido oyendo. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué has venido haciendo? Sí, Carlos Alberto Benavides Mora, yo soy docente universitario y hace unos 20 años me he dedicado a ser parte de procesos sociales, sobre todo en temas referentes al ordenamiento territorial, al agua y a la vida alrededor de la vida campesina y el desarrollo urbano rural. Yo creo que es fundamental que, digamos, hoy nosotros, en términos de la situación que estamos, yo hago parte de una tendencia del Polo que ha asumido desde el principio el ideario de unidad y las palabras de Carlos Gaviria y Paz Bota en términos de que si este país tiene que transformarse, tiene que ir construyendo convergencias sociales y políticas cada vez más amplias. Yo creo que la Coalición Colombia es un gran ensayo, digamos, y es un primer paso, pero la Coalición Colombia está limitada en términos de la gran convergencia que necesitamos. Por eso creo que es fundamental la consulta presidencial que va a haber el 11 de marzo, porque también nos va a dar la posibilidad de que esa convergencia crezca. Hago parte de quienes creen que la Coalición Colombia debe articularse con la economía humana. Carlos, ¿reforma política sí o no? Sí, claro, reforma política y una reforma política de fondo. Ya vamos a entrar de fondo a esto. Entonces ahora, Santiago, yo te identifico a ti porque fuiste asesor de la vicepresidencia, no, si mal no estoy, en términos de infraestructura, ¿no? No, más o menos. Para Vargas Lleras, digamos, también porque estuviste en la liquidación de estupefacientes, así es, ¿verdad? De la Dirección Nacional de Estupefacientes, que además fue uno de esos horrores de corrupción que hemos tenido en este país y que hizo parte de ese carrusel de corrupción tan impresionante. Y bueno, haces parte de Cambio Radical. ¿Por qué tan diferente? Porque nosotros pensaríamos que todos los candidatos de Cambio Radical, al estar ahí, además al ser tan cercano a Vargas Lleras, pues la política del Coscorrón es la que manda. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente vengo de la vicepresidencia. Allá era asesor jurídico y político en todos los temas. Mi especialidad no es la infraestructura, sin embargo, estuve ahí de frente y esa era nuestra principal misión. También estuve en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Tal vez es la muestra más fehaciente de que estamos lejos de la corrupción y de que efectivamente la combatimos. Cuando el ministro del Interior y de Justicia era Germán Vargas Lleras, me encargó la liquidación de la dirección. La logramos en 9 meses y tal vez es nuestro principal logro en términos de anticorrupción. Llevo 21 años en el servicio público, he tenido la oportunidad de trabajar en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio del Interior y de Justicia, en la Contraloría General de la República, 4 años con el doctor Antonio Hernández Gamarra y los 3 últimos en la vicepresidencia. ¿Por qué en Cambio Radical? Cambio Radical, bueno, hay que decir que hasta el año 2009 fui militante del Partido Liberal, fui educado dentro de la socialdemocracia, me identifico con la socialdemocracia. En el año 2009 Germán Vargas me invita a
pertenecer a su equipo, acompañarlo en la gira presidencial del 2010 y gustosísimo acepté, básicamente porque la plataforma ideológica del Partido Cambio Radical es idéntica a la del Partido Liberal y fíjate que tiene mucho en común con la plataforma ideológica del Polo. A mí, al igual audaz. Hay que admitir que esa frase es por lo menos audaz. Es muy audaz, pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Es decir, a mí no me pueden clasificar o categorizar porque pertenezco a un partido donde hay personas con unas posiciones de derecha o porque Germán Vargas Lleras dio o no dio un coscorrón o por ese tipo de cosas que son apreciaciones eminentemente subjetivas. Mi tema es el liberalismo puro y mis ideas son propias, construidas con la compañía de una cantidad de colombianos o de bogotanos comunes y corrientes como lo soy yo, con un fuerte arraigo a Bogotá. ¿Tú crees que este país sigue siendo, como dicen muchos analistas y como creo yo también, sigue siendo un país evidentemente bipartidista? Porque si uno se da cuenta, muchos de los partidos tradicionales o los partidos que representan sobre todo del centro hacia la derecha, pues que se han venido creando en los últimos años, pues justamente vienen de esos partidos, ¿no? Tanto del liberalismo como del Partido Conservador, y cuando uno se da cuenta en términos electorales, entran siempre a unirse para, pues digamos, para llevar a cabo su objetivo electoral. Por eso estamos a punto de entrar en un nuevo frente nacional. Es una muy buena pregunta. No, yo te voy a ser muy sincero. Yo creo que estamos en una crisis de identidad política. En general. En general. Lo digo porque hasta hace muy poco, y me refiero hasta el pacto realito y hasta el pacto con las FARC, pues había como 4 tipos de políticos, por así decirlo. O más bien, digamos, había 2 tipos de políticos, los que actuaban por debajo de la mesa y los que actuaban por encima de la mesa. Todos sabemos que los que estaban por encima de la mesa tenían coherencia, concordancia y amistad con los que estaban por debajo de la mesa. Sí. Es decir, para nadie es un secreto que Piedad Córdoba siempre ha sido amiga de las FARC. Hoy en día, ambos están por encima de la mesa. Y no están juntos, o sea que era una expresión popular. Sí, es exacto. Para nadie es un secreto que el Centro Democrático, el doctor Álvaro Uribe Vélez, ha sido amigo de los paramilitares toda la vida. Hoy están por encima de la mesa. Entonces, una vez ya estamos todos... Ni tanto, ¿no? Hay algunos que sí. Bueno, hay algunos que lo niegan, tienes razón, pero en últimas se dieron las condiciones para que todos participemos políticamente por encima y yo creo que hasta ahora estamos como entendiendo. Yo te digo, yo encuentro gran afinidad ideológica con una cantidad de compañeros del Partido del Polo, del Partido de los Verdes, y lo digo de todo corazón. Vengo de una ronda de debates muy interesante a los cuales por cierto ningún copartidario mío fue, en donde nos identificamos en muchas cosas y les daba mucha rabia, sobre todo al público, que yo dijera cosas que en principio son antipopulares desde el punto de vista de Cambio Radical o que se parecen a las posiciones de lo que son partidos de izquierda. Entonces, si tú me preguntas a mí, tal vez, y lo digo sin pena y espero que sin costo político, tal vez si a mí me ponen en otro partido me podría sentir igual de bien y tendría la misma libertad y tendría la misma libertad para decirlo. Sí. No tenemos que tenerle miedo a ser parecidos, así como tampoco tenemos que estigmatizar a la gente por el hecho de que pertenece a un partido político X o Y. Acá tener coincidencias con alguien es inmediatamente ser seguidor, y eso también es algo complicado. Sin embargo, ese es el problema justamente de esta noción de polarización. Sí. Yo entendí cuando tú dices, yo estoy de acuerdo con la polarización, pero yo creo que en Colombia no se está dando una polarización, sino que se está dando un enfrentamiento faccioso que reproduce un antagonismo que excluye y elimina. Ok, tenemos que hablar un poco más fuerte Muy para bien. que nos oigan. Entonces, pues, ustedes ensayen, porque eso en el Congreso es, pero fuerte, ¿no? Entonces, bueno, Diego Cancino, cuéntanos, ¿de qué te conozco? También, así como Alberto, lo he conocido en la lucha, en la participación social y promoviendo cosas y demás, pero creo que de los 3 que están acá, tú eres el que está repitiendo campaña, aunque la vez pasada fuiste por el Consejo de Bogotá, ¿no? El de la Cámara. El de la camarita. Y tengo entendido también pues, que trabajas directamente con Antanas Mocos, pero esta vez no vas por Bogotá, sino vas por Cundinamarca. Cuéntanos un poco sobre eso. Yo viví más de 20 años en Chía y en este momento, digamos, estoy como entre Bogotá y Tabio. Sí. Porque mis papás vienen en Tabio, entonces ahí me estoy como hospedando varios días. Sí, exactamente, estoy trabajando con Antanas, soy la fórmula de Antanas en Cundinamarca. Los dos somos cabezas de lista del Verde
Y pues yo que he tratado de hacer, digamos, para resumirlo, he tratado de, digamos, llevar la pedagogía a la política. Como soy un convencido de que la política es la principal herramienta de transformación pedagógica. Y lo que he tratado de hacer a lo largo de la vida, siendo profesor universitario del Externado, de los Andes, de la Nacionalidad del Rosario, es cómo la pedagogía puede incidir en la política o cómo en la política pública podemos hacer una obra de arte. Y ese es como el resumen de la apuesta en la que he andado. Fui secretario privado de Altana Mocos en la Ola Verde, trabajé en Corpo Visionarios, fui asesor de Ángela María Robledo Gómez y trabajé en la oficina del comisionado de paz como en construcción de narrativas de transición de la guerra a la paz. Yo le hice una pregunta aquí a Alberto sobre la coalición Colombia y tú no te vas a salvar, ¿no? Yo creo que estamos ante una oportunidad. Sí, no, yo coincido mucho en lo que dice Beto. Yo creo que estamos ante una oportunidad gigante de hacer de Colombia una obra renacentista. Y si no nos ponemos las pilas, la podemos perder. Es decir, una obra renacentista es aquella que tiene un punto de fuga desde diferentes colores, diferentes perspectivas, diferentes bases, pero hay un punto de fuga común. Y yo creo que podemos ponernos alrededor de un punto de fuga común, alrededor de la paz, alrededor de la educación, alrededor de una estabilidad democrática, alrededor del tema ambiental. Esos 4 puntos yo creo que nos pueden cobijar. La transparencia, la democracia, la paz, son unos puntos de fuga, que son obvios, pero es que hay partidos que para muchos no son obvios. Hay muchos partidos que le están poniendo las talanqueras a la paz, por ejemplo, y que si llegan a la democracia está en juego. Entonces el palo no está para cuchar. Entonces yo, digamos, promuevo la coalición Colombia. A mí Sergio Fajardo me parece un educador maravilloso, ha hecho cosas muy importantes en Antioquia, ha hecho cosas muy importantes en educación. Yo admiro a Claudia López por su valentía frente al paramilitarismo, frente a las denuncias del presidente Uribe y frente, digamos, a esa berraquera que tiene. Pero, digamos, ese punto de fuga hay que ampliarlo. Te voy a hacer otra pregunta. Con Petro si la quieren y con Humberto de la Calle. Me gustaría que la respondieran. Dar una nota frente a lo que dices. Yo pienso que este país necesita no un cuadro renacentista, porque el renacentismo justamente lo que nos ha llevado es a generar puntos de equilibrio y de armonía estacionales que no hacen parte de nuestro contexto. Yo creo que nosotros nos merecemos un cuadro barroco, voluptuoso, exuberante de nuestras diversidades. Ese barroco que nació aquí en América. Estamos de acuerdo, Beto, pero digamos el punto de fuga sí está. ¿Me explico? Yo, como estamos hablando de participación política y de alguna manera todo lo que estamos haciendo acá es exponiendo esto. Yo los voy a poner un poquito tal vez en aprietos otra vez con sus partidos, con sus coaliciones y demás. Y pues ya que hablamos de lo de Cúcuta y de lo que pasó, ¿no? Hablemos un poco también de la diferencia entre lo que pasó en Popayán con Álvaro Uribe, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención que lo pusieran al mismo nivel de lo que pasó en Cúcuta. ¿En qué sentido? En el sentido de que a Álvaro Uribe se le dieron todas las garantías, las autoridades, de hecho participó, de hecho se montó en una tarima, subió a alguien que se le estaba oponiendo, pero lo que pasó fue que el SMAT reprimió a los estudiantes que estaban alegando. Entonces cuando pasa eso, y en la coalición Colombia lo ponen al mismo nivel de lo que le pasó a Petro, sea con piedra, con bala, sea de derecha, sea de izquierda, trataron de atentar contra su integridad. ¿Qué opinan ¿La coalición ustedes? Colombia o fue una persona en especial? Los líderes de la coalición Colombia, todos, los 3 líderes lo pusieron al mismo nivel. Quisiera que ¿Incluyendo ustedes Robledo? incluyendo. Me gustaría que ustedes, los dos, dijeran qué piensan sobre eso y Santiago me cuente qué piensa también de su candidato y de cómo reaccionó ante esto, que es clave, ¿no? Mira, yo creo que justamente hace parte de lo mismo. Se expresa un desconocimiento. Yo hice parte del movimiento estudiantil, fui durante muchísimos años una de las dinámicas articuladoras del movimiento estudiantil en un momento justamente después de que Antanas y otros amigos iniciaron un proceso de privatización en la universidad por la alza de matrículas, y yo era un estudiante de región que llegó aquí, digamos, a trabajar para poder estudiar, y ese movimiento estudiantil fue logrando grandes capacidades de movilización, de articulación y de expresión. Yo creo que lo que pasó en Popayán es justamente unos chicos que quieren participar políticamente, que quieren opinar, y ven cerrado, digamos, ese mundo de la opinión, ese mundo de la participación, y como tú dices, ellos estaban queriendo participar, y lo que hizo el SMAT fue reaccionar contra ellos y desatar, digamos, una correría por las calles de Popayán que fue utilizada muy bien mediáticamente. Lastimosamente, en la coalición Colombia pues, se expresaron cosas que lo que hablan es que no
han entendido lo que es el movimiento estudiantil, lo que ha significado la lucha de los estudiantes desde la universidad pública, ¿cierto? Creo que eso es importante, pero por otro lado también, mira, creo que no se puede comparar lo que sucedió en Cúcuta con lo que sucedió en Popayán. Creo que eso fue un acto también mediático y un acto muy complicado, porque una cosa es atentar directamente contra la vida de una persona y atentar contra la dinámica de movilización con varias personas, porque si vemos los videos, en Cúcuta no solo fue frente a Petro, sino que toda esta gente que llegó allí arreció contra la gente que estaba acompañando a Petro violentamente, y otra cosa es una serie de consignas, una serie de expresiones que frente a un candidato sin que en ningún momento su vida, su integridad y de quienes estaban con él estuviera afectada. Santiago, ¿qué opinas sobre tu candidato frente a esta situación? No, pues mi candidato fue una víctima, en este caso, porque de la nada, sin ninguna prueba y de la manera más subversiva, le achacaron la culpa de lo que le pasó a Petro cuando ni él estaba en Cúcuta, ni él es amigo del señor Corso, ni siquiera al señor Petro le consta que eso es el señor Corso, suponiendo que fueran amigos. De ninguno de ellos. ¿Apoyo político? ¿No recibe Germán Vargas? No, hasta donde tengo entendido, no. Okay. Entonces, en realidad no entendimos. Yo no entendí por qué lo vinculaban a eso, la verdad. No, pues digamos, yo creo que debe haber un principio de la democracia y es, pues no es sano y no es defendible y no es sustentable que haya agresiones contra algún candidato venga donde venga. Sí, digamos, o sea, llámese Álvaro Uribe Vélez o llámese Petro, y entre más diferente sea la otra persona ideológicamente a uno digamos más debería... más Sí, porque digamos venimos de una historia que es muy fuerte. Pero también a mí me parece muy delicado, qué vaina, estoy muy de acuerdo con Beto, pero a mí me parece muy delicado, digamos, equiparar las dos situaciones. Porque es, digamos, simplificar, digamos, la coalición Colombia, pues yo la promuevo, la respaldo, pero también dentro de la coalición Colombia, que es una cosa muy interesante que ha existido en el verde, es que pues puede haber diferencias de posición y eso enriquece. Entonces, a mí me parece delicado por lo siguiente, y es, una cosa es que haya una manifestación cargada de odio, con expresiones de violencia física y con una intención clara de maltratar y quizás acabar la vida de una persona. Y la otra cosa es que uno tenga expresiones simbólicas desde la irreverencia juvenil para decirle a un candidato pues, que no le gusta, que le parece que tiene vínculos con fuerzas paraestatales y que lo dice así. Y que cada vez que uno está en una manifestación con este señor y dice eso, pues le mandan al ESMAD, porque nosotros lo vivimos, creo que usted estaba con usted. En el Congreso, cuando el tipo, cuando yo estaba en el Congreso, cuando lo llevó a Córdoba y van a este juicio en el Congreso, entonces el tipo dice, yo soy una víctima y yo hago ¡baraco! Y llegan 4 policías que yo nunca había visto, acompáñenme, y yo ahí me hice popó, y ya me van a decir, o sea, ¿esto qué es? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez que hay una expresión de rechazo, que es rechazo democrático, pues entonces se trata de que vivir. Yo creo que las dos cosas son diferentes. Me gustaría que entráramos en un tema muy interesante, porque como ustedes van a llegar al Congreso, entonces yo quisiera saber si ustedes harían una reforma política y en qué basarían esa reforma política. Yo creo que la última que se intentó hacer y no pasó, siento que cada vez que se pretende hacer esa reforma política pasa algo y hay unos intereses, y además casi siempre se intenta hacer durante época electoral, lo cual deja un tufillo como extraño, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Me gustaría primero que alguno de ustedes se tomara la vocería y dijera en qué consiste una reforma política, porque estos espacios son muy pedagógicos también, y desde, no sé, desde lo que hacen ustedes como en el derecho, lo que saben y para lo que están preparados para hacer en el Congreso, nos digan en qué consiste una reforma política, y que de ahí sí cada uno me diga qué haría para esa reforma política, qué impulsaría. Me la tomo. El abogado del grupo. ¿Soy el único abogado? Sí. Sí. No, chévere. De filosofía. Muy bien. Podemos montar algo juntos. Claro que sí. Mira, ya salió Multidisciplinar, emprendimiento multidisciplinario. Ahora, la participación política es aquel derecho que tenemos todos los ciudadanos de participar, como su nombre lo dice, y hay múltiples mecanismos para hacerlo. Tenemos el cabildo abierto, tenemos el referendo, tenemos el plebiscito, tenemos la elección popular, entre otros,
la revocatoria, de no dejar la en hacer revocatoria, cosas. exactamente, las consultas. Entonces, ya vamos a hablar de eso. todos estos mecanismos están reglamentados en las leyes. Sí. Entonces, y en la Constitución. Y en la Constitución. Y en principio, si uno lo lee en la parte emotiva de las leyes y también en la Constitución, pues lo que esto busca es que todos, de una manera igual y en condiciones de equivalencia, podamos participar, tomar decisiones en colectivo o podamos elegir a nuestros gobernantes o revocarlos. Entonces, tristemente, estas leyes que reglamentan esto han sido construidas por lo general por el Congreso. Y vamos a ir a la reforma política que más nos interesa de todas, que es la del voto. Resulta que los congresistas... Ahora nos vas a hablar para hacer una buena diferenciación. Ya nos hablaste de lo que es una reforma política, ahora esta es tu opinión respecto a lo que se debe hacer en la reforma política. Entonces, sí, en últimas, una reforma política debe abarcar todos estos temas porque todos los mecanismos de participación popular están fallando. La última reforma política trataba solamente del voto y la elección popular, que es la que tal vez más nos interesa. Yo estoy convencido que desde el Congreso no se puede hacer una reforma política legítima y verdadera, porque hacerla en democracia y hacerla para que efectivamente se logre la igualdad material, es decir, para que cualquier persona, independientemente de las maquinarias, del dinero que posean en el banco o de los amigos, etcétera, pueda acceder a un cargo de elección popular, o sea, no está diseñada para eso. Tendríamos que hacerla por fuera del Congreso. ¿Cómo podría ser eso? Los congresistas no se van a cambiar sus propias leyes. Ni se van a bajar el salario. Ni se van a bajar el salario, ni van los a... periodos, nada, o sea, los cambios que estaba proponiendo la última reforma política eran evidentemente a favor de los mismos congresistas. Y aquellos que eran muy audaces, pues por supuesto no iban a pasar y terminaron cayéndose. La verdadera reforma política debería ser vía constituyente primaria, vía referéndum. Pero pues ahí volvemos al problema. Los referendos no funcionan en Colombia como mecanismo de participación popular. Ni siquiera Álvaro Uribe en su época de mayor apogeo pudo sacar su famoso referendo. Mucho menos vamos a poder los ciudadanos salir a la calle y votar una reforma política que verdaderamente nos convenza y nos dé un tratamiento y nos beneficie a todos. La reforma política es muy sencilla. Yo creo que cualquier persona con un sentido democrático estándar podría entender pues, que lo lógico es que las campañas sean financiadas por el Estado, lo lógico es que se garantice la participación de las mujeres y de los hombres por igual, lo lógico es que al interior de los partidos se escojan los candidatos, bien sea por consultas populares o por consultas internas. O sea, las herramientas democráticas son obvias, lo que pasa es que en el Congreso, vuelvo y lo digo, se caen siempre porque no le convienen a un grupo o porque no le convienen a todos. Así que yo, en lo personal, siento decirlo, soy muy escéptico, no confío en las reformas políticas que se dan al interior del Congreso y ojalá, cuando yo sea congresista, espero que con mis compañeros podamos de alguna manera impulsar una reforma política que verdaderamente sea incluyente y en la cual podamos participar absolutamente todos. Mientras se sigan haciendo en el Congreso, van a obedecer a intereses particulares. ¿Qué dices? No, yo tengo como una posición frente a eso. Digamos, la alternativa de la constituyente, a mí, digamos, en principio me parece interesante, pero dado el contexto político, a mí me parece complejo. Digamos, puede ser una constituyente donde si se lo toman la extrema derecha de este país, la constitución del 86 puede llegar a ser liberal al lado de lo que pueden hacer esta gente. Y entonces a mí eso, digamos, Ahora no tiene que ser constituyente, puede ser vía referéndum. O el vía referéndum problema es que el también. referéndum no funciona. Sí. Pero entonces, sobre eso, digamos, ¿yo qué quería decir? Pues nosotros andamos en un rollo y es, la cámara no soy solo yo, la cámara eres tú. Esa cámara de allá, esa cámara que estás viendo acá, es la cámara que puede incidir para transformar esa cámara. Se necesitan centenares de cámaras con este teléfono, que hoy en día es el que tiene el mayor poder político, para incidir, para transformar, para vigilar, para denunciar. Y se necesitan centenares de cámaras en esa cámara. Y eso no es chacha. Usted dice una reforma política en el país, nunca va a pasar en el Congreso, y estamos de acuerdo. Teníamos una reforma en la educación superior que le iba a inyectar el ánimo de lucro a la educación. ¿Eso para qué garantimos el derecho a la educación? Más bien hagamos una cosa, metamos a los estudiantes, los endeudamos y después los quebramos. Ley 30. Exacto, pero la ley 30 era poca cosa, digamos, al lado de lo que quería hacer este tipo.
el honorable presidente, perdón. Y entonces, ¿qué hicieron? Los estudiantes de manera creativa, con trincheras creativas, con arte, sin violencia, pero inundaron las plazas del país, las inundaron, a punta de presión social. El ESMAD los iba a agredir, las mujeres se desnudaban, eran una obra de arte su cuerpo y los abrazaban, igual los hombres. Desarmaban. Mire, duraron 3 semanas, un mes en eso. La ministra de Educación habló con nuestro amigo Darío Arizmendi y entonces dijo, venga, hagámosle trinca a Sergio Fernández y a Jairo Rivera y a Liliana Castañeda, y le salió el tiro por la culata, porque estos chinos también no solo era protesta, sino propuesta. Y a partir de eso, durante un mes, centenares, millones de cámaras en la Cámara, generando presión social, tumbaron la reforma, o ayudamos a tumbar, porque yo puse mi granito de arena, tumbamos la reforma de la educación superior. La reforma a la salud, lo que quería hacer era intensificar las EPS. Eso ya estaba aprobado en Comisión Séptima, y solo había 3 parlantes allá, que eran María Pinilla, Gloria Estela Díaz y Ana María Robledo. Pero la revolución de las patas blancas, que inundaron de nuevo las calles, sin una pizca de violencia, pero a punta de presión social, de argumentación, con autoridades en temas de medicina muy fuertes, y ahí no está. Y después de eso le tocó a Santos admitir que la salud es un derecho constitucional. Entonces yo creo que frente a eso la reforma política sí hay que darse, jugársela con toda, pero por ejemplo usted ya está en cambio radical, usted va a llegar, Beto va a llegar, yo voy a llegar, ya tenemos cambio radical, gente cambio radical, chévere. Tú no creas, ay, Nicolás. El problema es que votan Él por va a votar por mí. No, yo voto por Dinamarca. Diego, el problema es que votan por bancada. Los dos pueden No, votar por mí en esta porque situación. en la reforma política hay temas que uno sí tiene que decir, acá me estoy jugando la vida, y a mí no me la monto. ¿Sí? Entonces está el polo, está el cambio radical, está el verde, hay gente del liberal que también, digamos, puede ser chévere, hay gente del conservador también con el que uno puede hablar. Con el que se puede. ¿Sí? Y entonces, pero eso que dice, movilización, porque esa gente no se va a cambiar, pero a cuenta de presión social, porque la reforma política es necesaria. Pero yo creo que cuando se habla de reforma política pareciera como que fuera un tema de estos de ponencia en el Congreso. Solo quiero hacer 2 anotaciones que creo que son claves. Hablar de reforma política es tocar el régimen político colombiano. Y eso creo que es un elemento fundamental, porque las otras se podrán seguir haciendo. Y tocar el régimen político colombiano significa tocar el modelo económico y tocar el ordenamiento territorial. No puede existir, si sigue existiendo, digamos, una relación entre un régimen político que es mezquino, clientelista, y dónde se para ese clientelismo. En la forma como fue dirigido político-administrativamente este país. ¿No? Hay en los ejemplos, el departamento de Bolívar, el departamento de Boyacá, ¿no? Las distancias, ¿por qué fue dividido esto así? Pero también tiene que ver con el modelo económico que acompaña ese modelo político-administrativo, es un modelo económico del sacar, de extraer. El uno es una polea de transmisión de clientelista y el otro está sacando. ¿Qué sucede? Eso es una suerte de tenaza tremenda frente a cualquier tipo de expresión política. O sea, participa allí, te ahogas, esa tenaza te aprieta. ¿Cierto? Genera otro tipo de alternativa ahí regional, esa tenaza te aprieta. Voy a hablar de una reforma política significa transformar eso. Yo pienso que la vocación de nuestra Constitución lo tenía. Por eso, un principio fundamental de nuestra Constitución era el cambio del ordenamiento territorial, que no solo tiene que ver con lo ambiental, fundamental, sino que tiene que ver con el orden mismo de lo económico y con el orden mismo de lo político. Entonces, si nosotros logramos generar una reforma política, significará que los departamentos que hoy existen no pueden seguir existiendo, porque las formas de representación que se llevan desde allá son las que justamente lo permiten. El señor de Bolívar, que tiene los votos en Cimití, San Pablo y Cantagallo, municipios a los que les toca viajar por 6 departamentos y no sé cuántas horas para llegar a su capital, va a decir, no, yo quiero que ellos, porque ahí están mis 5.000 votos para la Cámara. Tenemos que hacer eso integralmente. Lo segundo, mira, yo creo que es fundamental que nosotros logremos que el Acuerdo 2 de La Habana se implemente. Sí, y fue una tristeza lo que ocurrió en el, ¿cierto? Y allí están los elementos, porque tú acabas de decir, los elementos, digamos, de relación, de los pasos para hacia dónde ir en una reforma política. Y tercero, yo pienso que nosotros somos políticos, digamos, criados, por lo que alcanzo a ver, digamos, en otro tipo de perspectiva.
Yo pienso que nosotros no debemos repetir la historia esta del descrédito del Congreso. Nosotros vamos a votar el 11 de marzo en términos de que pensamos, si yo me metí en esto, sé que voy a ganar, que tenemos la posibilidad de hacerlo, y nos metimos en esto porque hay un momento de oportunidad en este país. Estamos en un momento y de redignificar. En medio de mucha incertidumbre. Entonces, si nosotros repetimos aquí, es que en el Congreso no se puede hacer nada, lo más consecuente sería que los tres, digamos, bajamos nuestras candidaturas. Porque si decimos, yo lo que pienso es que en este Congreso sí vamos a poder hacer algo, y creo que vamos a hacer una mayoría por la paz, y una mayoría por transformaciones puntuales en este país, y vamos a ir creando lo que uno podría llamar la posibilidad de que en este país haya una política de futuro y una política de felicidad. Y creo que lo podemos hacer, pero depende mucho de la manera misma como nosotros nos relacionamos. Lo que quiero decir, la reforma política empieza también por la forma como hacemos política. Nosotros tenemos una política abierta, una política de la proximidad. Hay momentos histórico-estructural, un momento puntual de los acuerdos de paz y una forma de hacer y ser para reformar la política. ¿Tú vas a replicar y vas a decir algo sobre...? No, muy de acuerdo. No, es que yo soy demasiado escéptico a la reforma política por dos razones. La primera, como lo digo, porque creo que en el Congreso no se puede hacer. Incluso el otro día tuve un sueño. Soñé que me ganaba esta elección, me ganaba la curul, y que tenía una gran responsabilidad con la gente, y era renunciar al día siguiente. Esto fue un sueño, se lo digo de todo corazón. Yo renunciaba al día siguiente y les decía, colombianos, renuncio a una curul porque me elegí o me tocó jugar dentro de un sistema que reprocho totalmente, porque la mayoría de la gente que jugó en ese sistema compró votos, compró conciencias, la plata venía de las grandes multinacionales, etc. Entonces, que eso va a seguir pasando vía referendo o vía constituyente. Si nos llegan los que tenemos que hacer. No, y hay otra cosa que me preocupa, digamos que fuera vía referendo. La gente no entiende lo que significa reforma política. La mayoría de la gente no lo entiende y no tienen por qué entenderlo. Así como uno no sabe cómo se hacen los satélites o cómo se hace una neurocirugía. Es muy difícil. Yo soy muy escéptico, la verdad. A mí eso me parece que tenemos un ejemplo y es el siguiente, digamos, con todas las diferencias y todo, yo creo que Claudia sí nos dio un mensaje al respecto, que tendríamos que seguir una pista ahí. Y es con el tema este de... ¿La consulta? Sí, la consulta anticorrupción. Pues logró, digamos, posicionar 3 mensajes. Sí, y la posiciona, digamos, y la recolección de firmas fue un éxito. Le fue muy bien, no sé cuánto. Como 5 millones. Sí, casi 4 y 4. Sí, le fue muy bien. Si usted logra traducir, que yo creo que se puede hacer, en la reforma política, 4 puntos fundamentales. Es que la financiación es una cosa que es absolutamente absurda. Y lo que decía Beto, en los acuerdos ya está. Pero es que usted está tocando un tema que me desmotiva aún más. La consulta anticorrupción es demagogia pura. No, espérense. Lo que quiero decir es... Todo lo que está ahí es absurdo. No, pues primero no absurdo. O está... no está ya... absurdo, no es absurdo. El propósito es loable. Pero lo que quiero decir es, más allá de... No resuelve muchas cosas, ya están resueltas. Esa no es la discusión no es si la reforma... resuelve no, sino que está sino haciendo que digamos, hay un asunto y es que usted sí puede traducir con una acción colectiva un asunto que es mucho más profundo que la consulta anticorrupción de la reforma política, pero usted sí puede movilizar, o sea, ya tenemos un antecedente donde se movilizó por algo que uno dice, y la reforma política en otras partes, y ahí sí sería estructural, yo sí creo, es que le pegaría de fondo a la corrupción, esa sí le pegaría de fondo, y le pegaría de fondo al clientelismo, y le pegaría de fondo a todas las estructuras del establecimiento que están permeando la política. Y hay mucha gente que se podría movilizar. Del Frente Nacional. Pero, perdón, Beto, y lo otro es, y ahí usted lo empata, que me parece muy bueno, que digamos la presión que ustedes dan, y es el acuerdo 2. Es que en el acuerdo 2 ya están las pistas. En el tema de financiación, de cómo se constituyen los partidos o los movimientos. De que si usted tiene una cantidad de amigos, ¿cómo se llama? Lo vinculante, muchas cosas. Y eso baja la cantidad de portafolio que hacen campaña, pues ustedes van bien. Es muy costoso. Es una vaina absurda. Yo les quiero hacer una pregunta, les voy a hacer porque ya tenemos que empezar como a cerrar ya la tercera parte de este programa que tenemos hoy. Me ha parecido muy interesante porque en definitiva son 3 partidos en unas dinámicas diferentes y en definitiva sí podemos hacer debates sin agredir al otro, sin hablar de lo personal, hablando sobre las ideas.
Y yo quisiera hablar de varias cositas rápidas que me parece que son interesantes en este tema de una posible reforma política, a ver ustedes qué piensan, qué opinan, porque tú hablaste de una consulta que me parece muy interesante, y acá hemos visto muchos ciudadanos de alguna manera violado nuestro derecho a la participación, no solo con la revocatoria del mandato en Bogotá, sino con la consulta antitaurina que ya estaba lista, con la consulta anticorrupción, y es permitirle el derecho a ejercer, mejor dicho, a ejercer un mecanismo de participación que está amparado por la Constitución de 1991. ¿Qué vamos a hacer para que esto no siga pasando? Tiene que ver esto con la composición partidista del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. ¿Habría que reformar el Consejo Nacional Electoral? ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo creo que integralmente, incluso, porque mira, hoy... ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Sí, por favor. El Consejo Nacional es el que dicta las reglas de la participación electoral en este país, el que dicta las reglas de la participación electoral de este país, pero es fundamental, porque allí se generan los criterios, la forma de organización, pero también la definición de la universidad, ¿no? O sea, qué cosas, digamos, no serían tenidas en cuenta, quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, etc. Yo pienso que, por un lado, la forma de elección de quienes están allí hay que cambiarla completamente, porque siempre habrá una desventaja de quienes sean partidos minoritarios, por lo tanto, se mantendrán en desventaja minoritaria frente a la misma decisión. Actualmente, ¿cómo se eligen los magistrados del Consejo Nacional, verdad? Sí, y lo segundo, yo pienso que habría que crear una instancia. ¿Y cómo se, si habría que cambiarla, cuál sería la elección? Yo pienso que habría que una combinación entre meritocracia y una dinámica apoyada por el Congreso, pero creo que... Tiene que haber las dos cosas. Sí, una meritocracia, o sea, algo similar a se debería ser una IA más, digamos, en ese sentido, ¿cierto? Tendría que tener un estatus como una procuraduría o una contraloría. Pero hablemos entonces también de los entes de control, porque a los entes de control, ¿quién los terna? Los terna el presidente. Es que miren lo que acaba de pasar con el MIRA. Con el MIRA, pero también, digamos, ¿quién fue el que negó el tema de la revocatoria? El Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes negaron? Es que solo hubo uno. Porque sería la minoría. Exacto. ¿Y qué ha pasado con lo de Brecht? El Consejo Nacional Electoral no ha dicho nada. Entonces lo que vemos es... O sea, lo que no, digamos, es para la discusión. Yo no tengo una alternativa clara y habría que pensarla, pero no sé si la alternativa suya, Beto, es como la mejor alternativa, digamos, mezclando el Congreso con meritocracia. ¿Cómo usted garantiza que no se repita lo de Odebrecht o lo de... la revocatoria? Sí, lo de la revocatoria. Sí, lo que ha sucedido aquí con los tres... ¿Usted cómo evita que... Mi preocupación es la siguiente, como en la salud, usted dice el superintendente de salud, el que vigila la salud, está cooptado porque hay un sistema de EPS y multinacionales que lo tienen cooptado, y ahí cuál es la vuelta, pues cambia el modelo de salud, ¿sí? Aquí yo no lo tengo tan claro, porque acá está cooptado absolutamente esta gente, pero cooptado mal por los partidos. ¿Usted cómo evita eso? ¿Me explico? Porque si usted mete al Congreso, uno dice, pues el Congreso tiene que estar, pero es una instancia militar. Santiago, ¿qué hacemos con los entes ¿Qué hacemos con el Consejo Nacional Electoral y qué hacemos con la elección del procurador, del Contralor? De acuerdo. Mire, porque lo de Peñalosa fue infame, esa revocatoria. En lógica democrática o en sana democracia, pues no, lo lógico es que el Congreso sí elija ese tipo de entes, sí. Eso es lo lógico, porque nosotros vamos a ser los representantes del pueblo y qué mejor que seamos nosotros los que escogemos a los jueces, al procurador, al contralor. Lo que pasa es que a mí me parece que las 50 y pico actos legislativos que han existido, que reforman la Constitución, en últimas han desbarajustado todo el sistema. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, nos guste o no nos guste, es una Asamblea Nacional Constituyente de reajuste en primera instancia de lo que serían las instituciones. Sí, eso es interesante. Eso muy interesante. Eso está grabando. Les estoy quitando motivos. Les recuerdo que esto queda. No, una Asamblea Nacional. Vuelvo y le repito, ustedes dos pueden votar por mí. También, no, yo voy a votar por no, por número. Pero usted vota por Bogotá. No, hay un desbarajuste constitucional de estructura muy profundo. El solo hecho de que el procurador pueda ser reelegido y el contralor no, o que los periodos de los entes de control no casen. Eso les quería preguntar, la unificación de los periodos para elegir gobernador, mejor dicho, las locales. Esa la acabamos de proponer, sí. Esa la propuso Germán Vargas Lleras.
reduciría muchas cosas. Sí, sí. Sí. No, y que todo encaje, que los nuevos entes de control Los sean planes de con los desarrollo. nuevos presidentes. Sí, Claro. absolutamente. Entonces, eso eso estoy implica, de acuerdo. nos guste o nos guste, una reforma constitucional muy profunda, que eso no puede ser vía acto legislativo, sino eso tiene que ser con constituyente primario. Germán Sí. Vargas estaría de acuerdo con una constituyente. Yo creo que sí. Sí. En No ese jodas. sentido, no, es que todo depende de la constituyente que tú estés buscando. O En este- depende cuántas curuñas se llevan el domingo. No, pero si nos llevamos muchas, sobre todo, Vargas Lleras, yo me imagino que es un elemento fundamental de esa nueva constituyente, el elemento fundamental electoral y de reforma política en este país, es que hagamos algo para que los mismos y las mismas nos sigan gobernando. sí, Bueno. también estamos de acuerdo. Eso Pero yo sigo con mi dilema, que pena usted lo resuelve fácil, pero a mí la constituyente en este momento no me genera tanta simpatía, les confieso. Pero fíjate que Por este lado, pero fíjate que es un tema subjetivo, lo dices porque se lo podría tomar la derecha, Pero teniendo en también cuenta podría que tomárselo Exacto. los Pero no, eso es respetable. Hay que hacerle Pero democracia. eso- Una serie de no mentiras es frente a subjetivo, sí. digamos. Esa Una serie de mentiras sobre No, dice no que es lo vamos a subjetivo, ver. Aquí se dice que o sea, el Congreso se lo No va es a tomar subjetivo, Centro hay, Democrático y digamos, no va a suceder. personas como usted en Cambio Radical son muy pocas, ¿sí me entiende? Y Cambio Radical quizás va a crecer, el Centro Democrático va a crecer, o sea, no es subjetivo, hay un ¿Quién va a contexto crecer? político Sí, complejo. donde el péndulo, digamos, y lo digo desde el verde, y lo digo con toda franqueza, el péndulo, digamos, no está, y repito, el palo no está para escuchar. Entonces, cuando usted tiene una constituyente, ese péndulo se puede fortalecer, y a mí eso, políticamente para este país, y en términos democráticos, puede ser un reversazo, porque usted puede tener una constituyente muy clara, como la que usted acaba de decir, para unos temas específicos y así, con este objetivo y esto y una cosa muy técnica y precisa. Pero cuando usted habla con una constituyente, usted ahí se le puede desmadrar. Claro. Diego Alberto. Nunca hay que tenerle miedo a la participación. Sí. No, yo tampoco le tengo miedo, pero el contexto, no le tengo miedo y pues ustedes saben que le apuesto con toda, pero en el contexto político actual, pues mucho. Diego Alberto nos habló de algo interesante. Ya salimos del Consejo Nacional Electoral, de cómo elegir, que esto no debería estar, no debería tener esta característica tan partidista, porque obviamente a la larga quienes tienen menos posibilidades pues son los partidos y los movimientos políticos más pequeños, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que habláramos, como estamos hablando de inclusión y de apertura democrática, que ustedes me dijeran qué hacemos dentro de una posible reforma política, qué hacemos en el Congreso para que estos movimientos políticos puedan tener realmente una verdadera participación. ¿Es por el umbral? ¿Qué se debe hacer con eso? No, a mí esas cosas sí que me asustan. La reforma política del 2003 establece el método de Hont, que es cuando pasamos del método de cociente y residuo a un método que es estadístico, matemático, porque Traten tiene de algo... decir esto un poco más desmenuzado. Es decir, la Constitución... Tiende a darle más Es decir, poderes al que está en el bien. 2003 se estableció un método matemático para que garantizara la participación de los movimientos pequeños en el Congreso, Sí. en plata blanca. Y eso era loable porque había una cantidad de partidos, muchos, Que merecen participar. que merecen participar y finalmente sí cumplió su función en el 2003. Ahora, estamos en el 2018, muchos años después. A mí me parece que ese método ya cumplió su misión, puesto que hoy en día la mayoría de partidos, incluso los que eran minoritarios, ya nos encontramos en igualdad de condiciones desde el punto de vista material. A mí, ¿qué me preocupa? Para que ustedes sepan, yo ¿Y como... los que quieren surgir, los nuevos, son los ¿Por que qué? quieren? ¿Por qué No, dices pero- que hay condiciones en términos materiales? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué dices que estamos en igualdad Igualdad de condiciones? Porque hay casi la misma cantidad de militantes en todos los partidos hoy en día, casi lo mismo, o sea, no es tan disímil como era en el 2003, donde los partidos liberal y conservador aún tenían unas grandes mayorías y partidos como el tuyo o el tuyo eran aún un sueño. Hoy en día ya no, hoy en día ya somos de tú a tú y eso está generando incluso ya una desigualdad material impresionante en detrimento de partidos o de personas como yo. Para yo salir congresista dentro de 4 días me toca sacar el doble de votos de lo que un candidato del Partido Conservador hoy en día necesita. Es decir, ya el método que tenemos actualmente no es adecuado. Entonces, volviendo a tu pregunta, a mí me da miedo, así como a ustedes les da miedo las otras cosas, ponernos a pensar cómo garantizar a través de leyes que son universales y de carácter general el beneficio de algunas personas que son minorías. Yo, por el contrario, soy amigo de que se haga una reforma o de que la reforma política que hagamos eventualmente
vuelva al sistema tradicional de cociente y residuo. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que nosotros tenemos que hacer una doble como reflexión propuesta. Aquí las condiciones de participación política no dependen de una técnica estadística, sino de situaciones concretas. O sea, si tú vives en el Chocó, eres negro, eres negra, mujer, digamos, tienes unas condiciones de participación absolutamente complicadas, difíciles, en una situación de desigualdad. Por eso también yo pienso que esto de la corrupción a veces es como una expresión políticamente correcta, como muchas hoy ahora, como para quedar bien, pero que realmente... ¿Se la lucha contra la corrupción? Sí, porque se piensa que es como un problema ético, y no es un problema ético. ¿No? Lo que estamos hablando es de transformar condiciones concretas de participación, y eso significaría darle la vuelta a este país en términos de garantizar la participación pues de las mayorías en términos de las democracias dicen. Yo no creo que sea un problema simplemente de la manera como si existe cociente o cifra repartidora como existe hoy, sino de cómo le das garantías plenas a un proceso de participación. Ahora, ¿eso qué significa? Pues construir las bases para una república plebeya y no para una república elitista como la que tenemos hoy. Y yo creo que justamente lo que debería es igualarse las posibilidades, las relaciones en capacidad de quién puede ser candidato. Cualquiera puede ser candidato, cualquiera. Y cualquiera puede tomar una decisión de organización política. Cualquier tipo de restricción frente a eso, lo único que va a seguir generando es unos guetos, unas formas elitistas y conflicto, ¿no? y unas formas corporativas y conflictos, justamente, que son las que ocurren hoy. Hoy tenemos 4 casas en este país, no son 4 partidos. Pero ¿cuáles son las 4 casas? La U, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Centro Democrático. Pero ¿qué sucede detrás de ellas? El gran peligro para mí de las elecciones del 11 de marzo no son la mayoría que justamente seguramente tengan, sino que 6 apellidos, 6 familias pueden llegar a controlar el 35% del Congreso. Voy a poner una, no la género. Pero si van repitiendo, son familias que ya no importa el partido, ya no importa el partido además, sino que son controles claniles que logran generar un proceso clientelar de reducción de la participación. Yo pienso que hacia allá debemos mirar cómo poner los lentes y cómo le damos una vuelta a eso, una vuelta en términos de garantizar una participación regional. Eso creo que es fundamental. Y eso evitaría algo que puede suceder en este país, que es un frente nacional. Aquí desde 1886, cada vez que las élites están en un momento, en una situación complicada, su solución es un frente nacional. El primero fue ese de Núñez Caro, y después se la repiten y repiten y repiten. El último, cuando vivimos nosotros en términos y ahí surgen las guerrillas. Y ahorita estamos a punto de que la solución a este momento sea un frente nacional. Yo creo que ahí sí nosotros debemos tener una vocación distinta, una interpretación distinta, porque no vuelva a ocurrir un frente nacional en este país, porque brotaría nuevamente violencia, pero las condiciones de desigualdad estructural se mantendrían y se van a volver mucho más crudas, más allá de que hablemos lindo sobre la corrupción. No, digamos, yo tengo 2 puntos, y es, el primero, sí me distancio un poco de lo que usted dice, y es volver a la reforma anterior. Me parece complicado, digamos, políticamente, que las minorías tengan posibilidad de acceder a la democracia. Me parece que es un principio fundamental y que debe haber herramientas concretas para que puedan acceder. Pero por otro lado, yo no creo que en este momento estemos en equidad de condiciones. Es decir, el Verde y Cambio Radical en este momento, o el Verde y el Polo frente a Cambio Radical, pues no creo que estemos en igualdad de condiciones. Usted dice que tiene doble estatus. ¿En qué pues, sentido digamos, sería? El poder que tiene Cambio Radical, el poder que tiene el Centro Democrático, es impresionante, y en términos reales, la posibilidad de que el Verde o el Polo tenga acceso al poder realmente en el Congreso, ampliando su espectro de incidencia, es nulo, por las mismas estructuras, porque es que las condiciones de la política actual, del sistema electoral, dan para que el que tenga maquinaria brutal, pero brutal, pues ponga 60 congresistas, o 30 congresistas, o 20 congresistas. Es la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una serie de condiciones, y yo sé que no solo de estadísticas comparto lo que se ve, pero sí hay una serie de condiciones que hay que cambiar realmente, y que están consignadas en el acuerdo de paz, en el punto de participación política, y no se consigue. Y son cosas concretas. El tema del umbral es una cosa que es loca. Hay una cantidad de... ¿Tú quitarías el umbral o lo bajarías? Pues en el acuerdo de La Habana, se lo bajaron. Lo bajan, exacto. Sí, se lo bajaron. Pero hay personas que dicen que incluso no debería existir un umbral.
Sí. Yo soy de esa. Exacto, pero perdónenme, es usted, me parece una maravilla. Si convence a su partido, pues pucha, la logramos, hermano. Es que para eso es que vamos a representar al partido. Porque vamos a renovar. Pero Claro, quiero terminar, también. sí, que me parece una maravilla. Pero quiero, digamos, está el tema del umbral. El tema del umbral es complejo. Por eso digo que en este momento las condiciones no están dadas para que haya una equipotencia. ¿Qué es el umbral? El umbral es como aquella cantidad de votos que necesita un movimiento o un partido para llegar a ser partido y tener representación legal y que le den plata y que tenga congresistas y demás. Exacto. Pero sí. No, pues quería, como ya estamos como limitados de tiempo y ustedes están ya en sus últimos momentos de campaña A también. girarlo. Entonces, exacto, y tú vas a viajar. Entonces, yo quisiera hacer aquí como una parte de mi posición para cerrar esta parte, y es, a mí me preocupa sinceramente que en este país los dirigentes políticos traten de tener la presidencia, los magistrados, los entes de control, y todo el tiempo estamos hablando de Venezuela. Yo creo que en un país donde no se le permite a la gente ir a las urnas a revocar un mandatario por intereses partidistas, o que no se le permite decidir sobre su plaza pública si quiere hacer un evento como una corrida de toros, pues no es un país realmente democrático. Y en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que hoy es 8 de marzo y lo que estamos haciendo no es celebrando nada, sino conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora, de todas las mujeres trabajadoras, la que se queda en la casa y trabaja por su familia desde el hogar, la que sale a la calle a trabajar y a ganarse espacios de igualdad y de equidad entre los hombres. A mí me gustaría saber ustedes qué harían para que la participación política, además de ser ampliada a todos los sectores políticos, sea igualitaria en términos de género, y que esto no se convierta en lo que pasa en todas las elecciones de metemos mujeres de relleno, porque las he visto y las conozco. Hay mujeres que ni siquiera están haciendo campaña, pero hacen parte de las listas de los partidos tradicionales y las usan para cumplir ¿cómo es que se llama? Se me fue en este momento, para cumplir la cuota de género. Exacto. Además es terrible. Entonces, ¿hay igualdad o no hay igualdad, o lo que estamos es cumpliendo cuotas? ¿Qué opinan? No, yo pienso que ahí no es una norma en sí misma la que garantice esa igualdad, sino es toda una política social de Estado. Si las mujeres no van a la política, pues es porque eso es muy poco atractivo. Es más, eso habla muy bien de las mujeres. Las hace más... O sea, que a mí que me gusta la política habla más de mí, porque vos de las... No, por el contrario, una persona como tú, es ideal que mujeres como tú participen en política, pero yo puedo decirte que sí, son rellenos, pero no porque se les cierre la puerta a las mujeres, por lo menos eso no sucede en mi partido. Algunas, ¿no? Hay mujeres muy buenas en política. En nuestro partido estábamos buscando mujeres que quisieran participar, y no... Pero hay machismo en la política. Sí, es machista, pero no es porque los hombres que estamos en la política seamos machistas necesariamente. No, también sí. Aunque también. No, sí, no. Pero lo digo es porque el sistema es muy agresivo, el sistema es antifemenino. Yo asocio la feminidad con la belleza, con la hermosura, con la exaltación de los valores, con la honestidad, con la ética. Eso es lo que he visto en las mujeres que me rodean. Y eso, la política es la antítesis de eso. ¿Ustedes qué harían desde el No, pues yo creo que hay tres cosas. Una, digamos, comparto de alguna manera, y es, haciendo leyes tú no vas a transformar una realidad. Y la realidad no es de las mujeres. No es que las mujeres no quieran hacer política. No es que no todos los países las mujeres no quieren, no. La política es profundamente patriarcal, es profundamente machista. Las leyes las hacen los patriarcas, que lo que quieren es seguir ahí empotrados. Y hay que cambiar las prácticas, la forma de habitar la política. Y es una transformación cultural, que también puede ser una transformación legal, pero fundamentalmente es una transformación cultural. Y una transformación cultural y política en el siguiente sentido. Y es que yo creo que un primer paso, que en principio no es tratado, pero que me parece que es fundamental, es asumir que la democracia empieza en cama y en el hogar. Y eso es fundamental. En este país, digamos, la democracia no empieza en cama y no empieza en el hogar. Y las mujeres, digamos, no tienen como... pero no por ellas, sino por toda esta cultura machista de empoderamiento. Una mujer de La Palma, Cundinamarca, se levanta a las 4 de la mañana a hacer el desayuno, a tender la cama, después se va a la cosa de floricultoras, en Chía o en Subachoque, qué sé yo, sí, después tiene que volver a hacer el almuerzo, después llega a hacer la comida y a hacer las tareas del chino, se acuesta a las 11 de la noche. ¿Esa mujer en qué momento va a pensar en política?
¿Sí? En cambio, el hombre, pues claro que puede pensar en política, porque se levanta 7 horas después, le tiene el desayuno, el periódico en la mesa, va, vuelve y no tiene, pues obviamente el tipo puede pensar en política. Entonces hay una estructura, yo creo que hay una discusión de fondo en tu pregunta, y es, acá hay una división sexual del trabajo que afecta de a los roles. Usted es mujer, listo, vaya y tienda la cama. Así es. O Pero es tenga que, hijos. las mujeres hoy, y esto sí lo quiero decir hoy en el Día Internacional de la Mujer, no he publicado nada intencionalmente, no porque no le cuelgue, digamos, no porque, digamos, rechace el Día Internacional de las Mujeres, sino porque lo respeto tanto y lo admiro tanto que no quiero instrumentalizarlo en una campaña. De acuerdo. Y entonces las mujeres le ponen a este país 120 billones de pesos. Sí. Son 20 puntos del PIB en economía del cuidado, trabajo doméstico remunerado, tendiendo la cámara, lavando la loza, cuidando a los viejos, cuidando a los niños. Y eso nadie lo reconoce. Así es. Y cuando uno le dice al ministro Cárdenas, ¿qué sector del que usted maneja le pone 120? No me hable de eso, muchacho. Deberíamos hacer el paro no, del pues hagan paro. A ver qué dice el ministro. Yo quiero hacer una cuña. Pero entonces, Déjame hacer una sí, cuña, perdón. sí. Quiero hacer una cuña. Nosotros, en aras de lograr esa igualdad material o por lo menos dignificar el papel de la mujer en la sociedad, tenemos una política pública de la cual participé en su confección, que es crear el Ministerio de la Familia. Ese ministerio. No, pero la familia no, ¿verdad? No, perdón, es que está mal. No lo entiendan la familia como papá, mamá, hijos, el perrito. Eso es importante. No. La familia es aquel núcleo de la sociedad que puede estar compuesto por 2 señores y un perrito, 2 hermanos, o por 2 mujeres y un niño adoptado, en un concepto amplio. Y tiene 3 viceministerios, uno de los cuales está enfocado directamente a la mujer. Viceministerio de la Mujer, y tiene una dirección que es de mujer rural. Básicamente porque entendemos, como lo dice mi compañero, que la mujer es el eje, la mujer es la que más trabaja, la mujer es la que cambia con los hijos, la que da el almuerzo, la que todo. Entonces eso es una cuñita para que la tengan presente. Mire, yo Alberto. Pero espera por la propuesta que me interrumpieron. A ver, la propuesta del señor. La propuesta concreta es la siguiente. Dado que hay una división sexual del trabajo que afecta todas las facetas de la sociedad, pero afecta directamente la participación política de las mujeres y la democracia, lo que uno tendría que apostarle, y los invito, es hacer una ley y un proyecto de política pública de un sistema nacional de cuidados, donde se reconozca el cuidado, donde se reconozca el trabajo doméstico no remunerado y donde se equiparen los roles de género que están determinados previamente por entre hombres y mujeres. Y eso se puede hacer con cambio cultural, pero también con una ley. Uruguay ya lo hizo y la vimos bien. Qué bueno. Alberto, ¿cuál es tu propuesta? Mira, yo creo que nosotros estamos en un contexto, digamos, de varias peleas articuladas y que justamente diseccionarlas o volverlas como una partecita, y esta es mi lucha, creo que es parte de lo que ha fallado aquí. Nosotros hay que articular una lucha contra el patriarcado, una lucha contra la explotación del trabajo, una lucha contra la degradación de nuestro territorio. Yo veo esas 3 cosas muy juntas. Justamente este día se conmemora internacionalmente porque había un territorio de trabajo, porque había un lugar de trabajo y las mujeres trabajando. Y creo que justamente hay que concebir la política integralmente desde allí. Yo tengo la fortuna de estar en un espacio de aprendizaje continuo. Mis compañeras de grupo, Don Catanasova y varias más, digamos, hacen parte quizás como la punta de la dinámica política a la que yo pertenezco, y estamos aprendiendo constantemente. Esta mañana en un diálogo utilicé una expresión en términos de decir, yo pienso que es fundamental feminizar los territorios, feminizar la cultura y feminizar las formas de producción. Me decían, bueno, esto de feminizar quizás vuelva a volverse cliché, es que aquí hay mucha vuelvo y digo, nosotros aprendimos de los gringos estas palabras políticamente correctas y las repetimos y ya con eso sacamos conciencia. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ya, en términos de una propuesta política, nosotros pensamos que hay que tener 2 grandes posibilidades legislativas y de control político en el Senado. A una le llamamos los ecosistemas esenciales para la vida, ¿sí? Que hay más o menos 20-25 ecosistemas esenciales para la vida en Colombia. Hay que reconocer allí el papel, digamos, de las mujeres en términos de que fueron las que lograron, pese a la violencia, pese al desplazamiento, pese al abandono del campo, lograron mantener una serie de relaciones, para decirlo muy caucánamente, una serie de tejidos territoriales fundamentales. Yo quiero seguir hablando de legislar esos ecosistemas esenciales para la vida gracias a esa feminización, a esa forma de volver en medio de la violencia a construir posibilidades de lucha, no de convivencia, porque creo que feminizar también la cultura significa radicalizar la diferencia.
Y es fundamental en este país radicalizar la diferencia para poder a partir de allí sí entender lo comunes que somos. Reconocernos. Sí, reconocernos, pero radicalizando, pero no así como si tú eres linda, tú eres de cuidado, no, sino en la situación concreta que estás. Por eso yo pienso que no hay que polarizarse, lo que hay que tener es posición y carácter. Y creo que justamente cuando se habla de una política de género, lo que hay que situar es el lugar de la posición y el carácter frente a ello. Y finalmente, yo pienso que hacia donde vamos, hacia una política del futuro, hacia una política de la vida, pues tenemos que romper una serie de cosas sumamente duras. Mira, la foto de mi partido el día de la inscripción nuestra. Nosotros, unos candidatos encima en una tarima y las mujeres con los fotos. Y todas las mujeres que estaban allí eran muchísimo mejores candidatas seguramente que nosotros. ¿Cierto? Seguramente los mejores, ya lo han demostrado en diversas situaciones. Y eso que parecería una cuestión formal hace parte de las relaciones cotidianas que nosotros tenemos. Por lo tanto, no creo que sea una cuestión solo de cuota partidista o de una política pública situada en un lugar institucional, sino de la institucionalidad misma. Y yo pienso que ese es un paso. Nosotros apoyamos en varios lugares del país a la Cámara a una mujer hermosa que está abriendo con la lucha, con el tesón, con la inteligencia, con la entrega, con la consecuencia, camino en defensa del territorio y en defensa justamente de radicalizar la diferencia para encontrar lo común. Se llama Francia Márquez, está en el tarjetón afro con el número de la Y301. Y creo que Francia es justamente la expresión de lo difícil que es hacer política desde las mujeres, porque es de un lugar, de una región que está por allá en una situación súper concreta de explotación minera, de una hidroeléctrica, es una negra y es una mujer. Y le han dicho en esta campaña de todo, y va a dar una sorpresa en el serenazo. Esa Y301 va a dar una sorpresa, y es la forma de hablar. Bueno, yo quisiera que ustedes en un minuto, por favor, ya cerráramos este debate y cada uno dijera en ese minuto, primero la conclusión en términos de participación política, esta conclusión de lo que hablamos acá, y lo segundo, qué vaya a hacer concretamente en el Congreso en términos de participación política. Y obviamente ustedes pueden decir su número en el tarjetón, así que empiecen. Pues, insisto, yo creo que la participación se juega en que haya centenares de cámaras en la Cámara. O sea, la Cámara, para poder transformarla, si llegamos nosotros, si llega, digamos, acá el compañero, si llega Antana, si llega el Combo Verde, si llega el Combo del Polo, gente del Cambio Radical, vamos a hacer cosas. Pero necesitamos centenares de cámaras en la Cámara, ahí incidiendo, transformando, vigilando, para poder, digamos, tener una fuerza ciudadana en el Congreso. Digamos, lo que nosotros vamos a hacer es un parlante de un centenar de voces, porque la política es poder escuchar para transformar, crear e imaginar. Esa es como la gran apuesta. Y la transparencia. A mí me preguntan, ¿usted cómo va a ganar la transparencia? Entonces yo digo, pues a mí no me gusta robar, me parece feo. Pero la gran apuesta de transparencia es que haya gente vigilando y denunciando. Ayer denunciamos al alcalde de Soacha porque se está haciendo un negociado con los colegios de educación brutal. ¿Pero de dónde salió eso? De las cámaras, de gente que tiene portales en Facebook, de hechos lógicos, que nos mandó la información. Entonces eso es valiosísimo y esa es la gran apuesta. En reforma política, lo que yo digo es que, digamos, la reforma política hay que cambiarla, el sistema político de este país hay que cambiarlo estructuralmente, pero ahí se va a necesitar mucha movilización social, se va a necesitar mucha presión social, mucha presión mediática para que eso cambie, porque acá hay unos intereses muy fuertes, como se decía, económicos, políticos, de diferente índole, que no van a permitir eso. Y digamos, la apuesta que gracias a Mafe, digamos, hice el link, es que para hacer la gran transformación política con enfoque de género, el primer paso es ese Sistema Nacional de Cuidados que le pega directamente a la división sexual del trabajo, es decir, que las mujeres tienen roles definidos por su naturaleza femenina, entonces tienen que dedicarse a, y los hombres a otra cosa. No, eso hay que acabarlo y eso va a poder permitir hacer una participación política mucho más equitativa. Cámara por Cundinamarca. Soy el 101, Cámara por Cundinamarca, Alianza Verde, soy la fórmula de Antanas Mocus y bueno, la idea es usar la política o acudir a la política como la principal herramienta de transformación pedagógica. Se puede hacer de la política una obra de arte. Muy bien. En un minuto, pues para sorpresa de ustedes y espero que para muchos de ustedes, yo represento una alternativa liberal, como me lo permite la plataforma ideológica de mi partido. Provengo, a diferencia de muchos copartidarios, de una familia común y corriente, de clase trabajadora.
fruto de una serie de beneficios que nos dio la vida, pues pude salir profesional con mis hermanos y pienso que tenemos una deuda con la sociedad que quiero aprovechar justamente a través de esta curul que estamos buscando. Soy líder de un movimiento de iniciativa ciudadana que nace en el 2008, que en aquel entonces se llamaba Bogotá no tiene alcalde, hoy se llama Bogotá soy yo, esperamos que desde el domingo se llame Santiago Morales Cámara de Representantes, que en últimas decidimos pasar en algún momento de la crítica a la acción. Ese Bogotá no tiene alcalde surge como reacción ciudadana. Ahora tampoco. Sí, más o menos, pero no es susceptible de ser comparado. Claro. No, claro que no, porque Petro duró una semana sin basura y digamos como con basura y digamos. Pero ese Bogotá no tiene alcalde, era de Samuel Moreno. Hay que decirlo que lo desmontamos incluso cuando todavía estaba Petro. Lo transformamos en algo que era crítica constructiva, decidimos pasar a la acción. Entonces yo represento algo muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver en Cambio Radical, por eso me está apoyando Germán Vargas Lleras, por eso tengo un gran combo de amigos que confía en que podemos hacer en el Congreso lo mismo que hemos hecho durante estos 21 años, especialmente en términos de ejecutoria los últimos 7 años. ¿Vas a luchar por la participación democrática? No, ¿Le vas a permitir? sin duda alguna, y insisto en lo que dije hace un rato, no confío en el Congreso, ni siquiera en el nuevo Congreso, no creo que seamos capaces con una cantidad de personas que van a ser elegidas que obedecen a intereses económicos y políticos superiores. En ese orden de ideas, en mí encontrarán un ciudadano más con poder que saldrá a la calle a invitar a la gente a que de alguna manera cambiemos este sistema político. En todo caso, no creo que sea en el Congreso, muy a pesar nuestro. Yo creo que para cambiar una dinámica de participación en este país tenemos que articular la democracia directa, que es espectacular en Colombia. Hay una geografía bellísima en Colombia que se llaman paraísos, aguas lindas, aguas claras, encantos, Los Ángeles, y son los lugares, como se llaman los corregimientos y las veredas de este país, y que justamente expresan como los deseos y la forma como la gente generaba esperanza en esos territorios. Allí en esos territorios, en las esperanzas, en los paraísos, en las bellas vistas de este país, la gente se reúne para hacer ligas, para hacer asambleas en sus juntas de acción comunal, en sus comités, hace democracia directa. Y esa democracia directa hoy necesita ser respaldada, apoyada. La capacidad de mandatos de esa democracia es fundamental para una política de la vida. Y debe articularse esa democracia directa a las formas de democracia participativa. No solo en términos de los mecanismos constitucionales, el más importante hoy, las consultas populares. Nosotros hemos trabajado con las consultas populares en el Quindío, hemos apoyado y amigos nuestros apoyan las consultas populares en Tolima, y hoy hay muchísimos municipios de este país diciendo, bueno, hay formas de participación activa, vamos a pasar de la crítica a la acción propositiva en defensa de nuestra agua, en defensa de nuestros territorios. Y hay otras formas de participar, las políticas juveniles, por ejemplo, lo que significan hoy las nuevas ciudadanías en términos de la manera de concepción de espacio y ciudad. Y hay que articular esa democracia directa, esa democracia participativa a una democracia representativa. Ahora, ¿cuál es el papel de la democracia representativa? Que creo que es la clave. Hoy para mí está al revés. Hoy la democracia representativa anula a las demás. ¿No? Y quien se cree representante, yo soy el político, doctor, etcétera, etcétera, y la gente lo mira así. Yo pienso que justamente hay que hacer lo contrario. Nosotros estamos construyendo una propuesta al Senado donde concebimos al Senado como una herramienta política, un rubito. Colombia no necesita un ego político más. Esta vaina está hasta aquí, de personal, todo es personalidad, y el que descolle con su personalidad. Lo que necesitamos es propuestas colectivas que hagan de esas herramientas políticas, como la Cámara y el Senado, apoyos para esas otras formas de democracia que se dan en este país, y para ir generando algo que es maravilloso, para esas aguas lindas, esos paraísos, que es lograr pequeñas alegrías, pequeñas victorias que nos permitan irle dando a este país confianza, irle dando a este país esperanza. Participar políticamente significa volver a creer en la vida y en el futuro. O sea, participar es generar una política de la felicidad. Para eso no es simplemente un eslogan, es que somos capaces los colombianos de construir una política de felicidad. Yo soy Carlos Alberto Benavides, los invito a que el 11 voten por lo 11 al Senado.
hemos construido una propuesta política, una posibilidad de generar una relación entre redes académicas, investigativas y liderazgos sociales en este país durante 20 años, en recrearnos a nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, fuimos, mis amigas, Donca y otras compañeras fueron quienes denunciaron a Samuel Moreno en el pueblo. Desde el principio fuimos desconocidos allí, pero hemos enseñado que uno puede ser firme en sus concepciones, tener carácter, pero también saber reconocer que estamos transformándonos continuamente. Este país necesita una transición, un elemento fundamental debe ser la reconciliación y sobre todo la reconciliación de la gente, de los pueblos, del mundo popular que se vio dividida por una violencia muy complicada. Así que los invito, digamos, a que nos apoyen, a que con nosotros nos ayuden a renovar la política por una política de la felicidad. ¿Qué número? Coro Democrático, el número 11. El 11 o el 11. Y bueno, yo los invito a que este 11 de marzo, el domingo, ya estamos a escasos días de poder salir a votar y ejercer nuestro derecho al voto, que además es un deber para que podamos exigir, para que salgamos y ejerzamos nuestros derechos. Los invito a que salgan, que lo hagan. Si bien con esta conversación nos dimos cuenta que la democracia va mucho más allá del voto, sí es un primer paso y muy importante. La democracia nos cuesta mucho a los colombianos, simplemente sacar esas mesas de votación para que todos podamos participar, le cuesta muchísimo en recursos al país. Aprovechémoslo para que se renueve este Congreso, aprovechémoslo también, ¿porque no? También hay congresistas que merecen ser reelegidos. Yo sí no creo que los que llevan 20 años deberían continuar, pero hay algunos muy buenos que van para su primera reelección y demás, y que podrían ser un gran complemento para ustedes, ¿no? Porque es la experiencia y los procesos con la renovación. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se acabaron los debates con candidatos, esto ya fue lo que fue, así que gracias a ustedes por haber venido acá. Dimos una lección de un debate ponderado de ideas, no contra las personas, y creo que este debe ser el mensaje para todos los espacios. Por favor, si llegan al Congreso, sigan así, por favor, no contra las personas, contra las ideas, que es lo más importante. Gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias y éxitos en su labor.